Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Dilla. Hoy les traigo estos panecillos rellenos de quesos que son una maravilla. Son súper tiernos y esponjosos y se conservan así durante bastante tiempo. Hacer estos deliciosos panecillos de queso requiere de pocos ingredientes y son de muy fácil elaboración. Los ingredientes, como siempre, te los dejaré apuntado aquí abajo en la cajita de descripción de este vídeo. Si gustas, le puedes hacer una captura a esta imagen. Prepara tus ingredientes que damos comienzo con la receta. En un recipiente agregaremos la levadura seca, el azúcar vainillado y seguidamente añadiremos la leche templada. Mezclamos, tapamos y dejamos que se fermente durante unos 5 minutos aproximadamente. En otro recipiente ya tenemos la harina, agregamos la sal y el azúcar y con la ayuda de una cuchara vamos a mezclar muy bien dejando un agujerito en el centro. Añadiremos la yema de un huevo. Mientras nuestra levadura ya se ha fermentado, se lo vamos a vaciar. Seguidamente agregaremos la mantequilla. Como bien puedes apreciar, esta está prácticamente derretida. Ahora lo que haremos será mezclar muy bien nuestros ingredientes y para ello nos valdremos de la ayuda de una espátula. Cuando ya no nos sea posible continuar en nuestro recipiente, lo que haremos será vaciar nuestra masa en una superficie limpia. Como les mencioné en un principio, hacer estos deliciosos panecillos de queso no requiere de muchos ingredientes y son de muy fácil elaboración. Ahora lo que haremos será integrar muy bien todos los ingredientes. En un principio la masa se muestra un poquito pegajosa. Esto es por la mantequilla, pero poco a poco, mientras las vas amasando, esta se va a incorporar en la harina y te va a quedar una masa muy suave y muy manejable. No te va a llevar más de 5 minutos. Cuando la masa esté así lisa, tal cual se puede apreciar, lo que haremos será colocarla en un recipiente. Seguidamente la untaremos con aceite para que la masa no se nos reseque. Cubriremos con papel film transparente la masa para elaborar nuestros panecillos rellenos de queso. Y luego la dejaremos reposar en el sitio más cálido de nuestra casa hasta que ésta doble su tamaño. El tiempo puede variar dependiendo de lo cálido que sea el sitio en el que te encuentres. Como bien pueden apreciar, nuestra masa ha duplicado su tamaño. Lo siguiente que haremos será vaciar nuestra masa en una superficie limpia. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal y activa la campanita para que cuando suba contenido nuevo, YouTube te notifique. Una vez hayamos desgasificado nuestra masa, la vamos a dividir para luego cortar y hacer las bolitas. En esta ocasión no estoy pesando las bolitas para hacer los panecillos de queso. Un peso orientativo sería a partir de unos 50 hasta los 80 gramos cada uno, pero esto ya lo dejo a tu libre elección. Cuando terminemos de hacer las bolitas, dejaremos que éstas reposen hasta que doblen su tamaño. Mientras, vamos a batir la clara de la yema que utilizamos en un principio. Yo le he añadido una cucharadita de azúcar. Esto se lo vamos a verter al queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella. Esto es más que todo para darle un poquito de humedad a nuestro queso. Cuando las bolitas para nuestros panecillos de queso hayan doblado su tamaño, lo que haremos será aplastarlas. Y para eso utilizaremos la yema de los dedos. Seguidamente, con la ayuda de un rodillo, vamos a estirarlas. Le daremos una forma rectangular a nuestra masa. Como puedes apreciar, no es para nada complicado hacer estos deliciosos rollitos rellenos de queso. Y créeme, tus comensales te lo van a agradecer. Una vez hayamos estirado bien la masa y dado una forma rectangular, como bien se puede apreciar, colocaremos el queso en la parte superior. No hay que excederse agregando mucho queso. Yo he añadido 1,5 cucharas aproximadamente. Lo siguiente que haremos será sellar muy bien los bordes y asegurarnos de no dejar aire. A continuación, con la ayuda de un cuchillo vamos a cortar unas finas tiras. Yo estoy utilizando un cuchillo de mantequilla. Una vez cortemos las tiras hasta el final, lo que haremos será hacer una especie de rodillo, presionar ambos laterales y girar nuevamente, tal cual se puede apreciar. Y ya tendríamos listo nuestro rollito de queso. Las colocaremos sobre una bandeja sobre papel para hornear
y cubriremos con un paño y dejaremos aproximadamente 30 minutos hasta que éstas doblen su tamaño. Luego batiremos un huevo y con la ayuda de una brocha vamos a pintarlas. Esto les va a dar ese color tan bonito y brilloso al final. Estos rollitos de queso también los puedes rellenar con dulce de leche, nocilla, en fin, puedes utilizar el dulce de tu preferencia. Cuando terminemos de pintarlos, los llevaremos a un horno precalentado a 180 grados, cocción arriba y abajo. En mi caso han tardado 17 minutos, pero recuerden que la cocción puede variar dependiendo de cada horno, pero en cuanto estén así de doraditos ya los puedes retirar. En fin, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta haya sido de tu agrado, y si es así no olvides compartirlo en tus redes sociales con amigos y amistades. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.